Hola amis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien, que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los muchos casos misteriosos que publicamos aquí. Además, les tengo una playlist con más de 50 casos para que se vayan poniendo al día. Los invito también a seguirme en mis redes sociales y a conocer a Doña Chile detrás de la pantalla. Dale me gusta y comenta este video, ya que eso me ayuda a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. Isabela de Oliveira Nardoni nació el 18 de abril de 2002 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Su madre, Ana Carolina Oliveira, tenía solamente 17 años cuando quedó en embarazo de quien era su pareja en el momento, el señor Alexandre Alves Nardoni. Para él la noticia no fue de su agrado en lo absoluto, pues estaba por entrar a la universidad a seguir la rama de su progenitor para graduarse de la carrera de Derecho, lo que en su opinión sería sumamente complicado si tenía un bebé. Por otro lado estaba la madre, quien se encontraba muy decidida a dar a luz a su pequeña Isabela. La relación duró aproximadamente unos 3 años, pero se empezó a deteriorar cuando Carol comenzó a notar actitudes extrañas en su pareja que la llevaron a pensar que la estaba engañando. La convivencia se tornaba cada vez más tóxica debido a la desconfianza, así que ella decide irse a vivir de nuevo con sus padres por un tiempo. En esta intermitencia en la que ahora ambos vivían, Carol pudo confirmar sus sospechas y darse cuenta que efectivamente su esposo la engañaba con otra mujer, así que sin más que pensar da por terminado el vínculo amoroso que tenían, pero por supuesto con la desilusión de no haber podido formar el hogar feliz que soñó junto a él. Alexandre y su expareja llegaron a un acuerdo legal donde él podría visitar 2 veces por mes a su hija, quien para el momento tenía 11 meses, a cambio de una pensión alimenticia cada 30 días. Entonces, en general, ellos terminaron la relación en aparentemente buenos términos. A las 11:49 p.m. del 29 de marzo de 2018 se escucharía un fuerte estruendo viniendo de la parte de afuera del edificio London, situado en la calle Santa Leocádica en Sao Paulo. Un hombre que residía en el primer piso del edificio inmediatamente llama a emergencias y angustiado les manifiesta haber escuchado aquel escandaloso sonido, así que cuando salió a revisar qué había pasado, encontró una niña tirada en el suelo del jardín, agonizando, notándose que aparentemente habría sido lanzada desde el piso más alto. Después de esta primera llamada, serían muchas más las que fueron realizadas a la estación de policía por diversas personas que vieron a la menor en ese mismo lugar. Debido a los gritos estremecedores de los testigos de esa tragedia, mucha más gente empezaría a llegar a la escena y a continuar el llamado a las autoridades. La víctima sería identificada como Isabela Nardoni, quien habría caído del apartamento de su padre, ubicado en el 6º piso del edificio y el cual compartía con su actual pareja y madrastra de su hija, la señora Ana Carolina Jatobá. Por cuestiones de que ambas mujeres en esta historia tienen el mismo nombre, continuaré usando Carol para la madre de la niña y a la madrastra la llamaremos Ana. Esto como para que no se me enreden mucho durante el relato. Cuando Alexandre y Ana se percataron sobre lo sucedido, esta mujer llamaría inmediatamente a Carol para, en medio de gritos y totalmente histérica, hacerle saber del accidente que habría sufrido Isabela. La madre, que se encontraba en una zona cercana comiendo con unos amigos, no logra entender muy bien lo que le dicen a través del teléfono y lo único que logra escuchar es que su hija se había caído a la piscina. Así que de manera rápida recomienda que le hagan resucitación cardiopulmonar, mientras que se dirige de manera urgente al lugar. O sea, ella no pensó que era algo tan sumamente grave como lo que por supuesto iba a encontrar cuando llegó allí.
La progenitora llegaría a la escena y en solo cuestión de segundos se da cuenta que lo que había ocurrido era mucho más grave de lo que había pensado. Vio como su expareja, entre gritos de desespero, pedía que no movieran a su hija hasta que llegaran los paramédicos. Mientras tanto, ella se acerca para besarla y rogarle al oído que resista, expresándole lo mucho que la amaba. Incluso pone su mano en su corazoncito para sentir unos débiles latidos. La ambulancia junto con la policía llegaría 40 largos minutos después. La niña es subida al vehículo donde al lado de su madre intentan revivirla, pero todos los intentos resultaron en vano. Isabella Nardoni, con tan solo 5 añitos, había muerto. Las autoridades comenzarían por entrevistar primero que todo al padre de la menor para entender a fondo qué era lo que realmente había ocurrido aquel día. Según su versión, ese día, después de visitar a sus padres junto con su pareja, 2 hijos de esta y su hija fueron al supermercado. Al regreso, la niña se había quedado dormida, así que Alexandre decide que la subiría a ella primero al apartamento para seguidamente bajar y ayudar a Ana con sus otros 2 hijos que también estaban dormidos. Efectivamente, así lo haría. Subió, la acostó en la cama del cuarto de huéspedes, ya que la menor no vivía con ellos, prendió la luz de la mesita y también la del cuarto de los otros 2 niños. Después saldría del apartamento asegurando haber cerrado la puerta con llave y bajaría al garaje. Este hombre manifiesta que pasaron aproximadamente de 5 a 10 minutos cuando todos subieron a la vivienda. Minutos en los que la pequeña habría estado sola. Algo que capta su atención, según expresó, es que el bombillo del cuarto donde estaba Isabella se encontraba apagado, así que al entrar a revisar se percató de que ella no se encontraba en la cama. Alarmado, se habría asomado por la ventana y cuando mira hacia abajo se da cuenta de que su hija se había caído. En su momento dijo a las autoridades que creía en la posibilidad de que un ladrón hubiese entrado a su hogar en busca de algo específico y que por alguna razón habría lanzado a la menor al vacío. La policía, en compañía de militares, empiezan a realizar la búsqueda de aquel intruso por toda la zona. Sin embargo, no se halló señal alguna de aquel sujeto. Se revisa de igual manera el apartamento de Alexandre y Ana, llamando la atención pues como lo desordenado y descuidado que se veía, lo que podría denotar un ambiente hostil y problemático. Sin embargo, pues como que no se notaba que las cosas hubiesen sido lanzadas o removidas y todos los cajones y gavetas se encontraban cerrados. La puerta tampoco parecía haber sido forzada, lo que le indicaría a los investigadores que el culpable quizás podría ser alguien conocido de la víctima y que además tenía acceso al hogar. Se encontraron también unas gotas de sangre que, aunque eran casi imperceptibles, con el análisis cuidadoso del lugar fueron captadas. Estas empezaban en el pasillo afuera de la vivienda, después estaban en la entrada y en la sábana donde se argumentó que el padre había dejado a la pequeña dormida. Además, se notaba como que alguien las había intentado limpiar, pero sin mucho empeño realmente. Seguidamente en el lavadero hallarían el pedazo de tela o trapo con el que aparentemente se intentó desaparecer este fluido. El vehículo de la familia serían también revisados por ser considerado escena del crimen, pues era el último lugar donde se vería a Isabella con vida, según su padre y su madrastra. Allí se encontrarían más gotas de sangre. Adicionalmente, se encuentra un cuchillo y unas tijeras lo suficientemente fuerte como para romper la lona de protección que se encontraba en la ventana por la que la víctima habría sido lanzada. De hecho, cuando analizaron esta red, notan que es bastante resistente y difícil de cortar, así que sería imposible que un niño pudiera destruirla o que un intruso en cuestión de tan solo 5 o 10 minutos lo hiciera. Una de las primeras preguntas que se le realizó a la pareja fue el por qué no se contactaron con emergencias esa madrugada, pues oigan esto, curiosamente ninguna de las tantas llamadas que se hicieron
hicieron el día de los hechos fue realizada por ninguno de ellos, solo por sus vecinos y otros presentes en la escena. Ante esto, ambos respondieron que era costumbre de ellos primero comunicar todo a los familiares para después proceder a informar a los entes policiales, además de que esperaban poder salvar a la niña por sí mismos. En el interrogatorio, Alexandre y Ana se mostraron con una relación aparentemente perfecta, muy armónica y tranquila, lo que hizo dudar a los detectives, quienes para ese momento habían recogido suficiente información para saber cómo era en realidad la convivencia en su hogar. Está incluyendo constantes peleas con palabras sumamente fuertes, además de que en algunas ocasiones existían también agresiones físicas. Todo este tipo de discusiones usualmente ocurrían cuando Isabela llegaba para visitar a su padre. Alexandre, en un aparente intento por ayudar a las autoridades a dar con el responsable, les comenta sobre un empleado del servicio del edificio quien, según él, miraba de forma extraña a su hija. La oficial le manifiesta que este no era un motivo suficiente para tomarlo como sospechoso de semejante crimen. El padre de la víctima apunta entonces a otro trabajador que había estado instalando una red en su casa, pero nuevamente la oficial desestimó esto, pues eran sospechas sin muchos argumentos para señalarlos. Cuando la policía le informa a la pareja que la puerta no mostraba ningún forcejeo, ellos empezaron a cambiar su versión y a decir que los empleados del edificio contaban con llaves duplicadas de todos los apartamentos. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la misma administración del mismo. Este hombre, Alexandre, recordaría entonces otra nueva versión. Me sorprende a todas las personas que señaló en un tiempo tan corto y que eso no haya causado como mucha sospecha. Pero bueno, aquí vamos otra vez. Este hombre recordaría entonces una discusión que habría tenido con un obrero que se encontraba realizando arreglos en la unidad residencial. Manifestaría entonces a las autoridades que este sujeto había visto a Isabela una vez en la piscina y habría preguntado si era la hija de Alexandre. La policía creyó un poco más en esta versión, así que emprendieron su búsqueda y sería arrestado cuando se le encontró también como que una camiseta con sangre en un espacio del edificio donde él guardaba su comida y sus herramientas de trabajo. Cuando se le preguntó de dónde provenía este fluido, este señor, pues muy asustado, dijo que se le había venido la sangre un día mientras estaba laborando. Al realizarse el análisis a esta evidencia, se pudo demostrar que no era compatible con el ADN de ningún miembro de la familia Nardoni, así que el obrero era inocente. Oigan, imagínense el susto de este señor, ser acusado por el papá de una víctima de algo así tan espeluznante, y para acabar de ajustar que esa semana se le vino la sangre, usó su camiseta para limpiarse y la guardó en su locker o donde fuera que guardara sus cosas, y viene la policía después de que lo acusan de un crimen tan grave y encuentra esto. O sea, qué bueno que se pudo esclarecer que este señor era inocente, porque a veces uno ve esos casos de personas que, no sé, por cosas de la vida están en el momento equivocado, en el lugar equivocado y resultan yendo a prisión por cosas que no cometieron. Yo sé que eso no tiene mucho que ver acá, pero es como que algo que se me viene a la mente en ese momento mientras estoy grabando, porque qué miedo de verdad uno a veces pecar por inocente, como dice el dicho. Bueno, prosigamos. También se tuvo como sospechoso a un oficial de policía militar llamado Fernando Neves, quien hacía parte del grupo que llegó aquella noche a la escena del crimen. Resulta que mientras se investigaba el caso, se había capturado a un hombre que era el jefe de una red de pedofilia y en su computador guardaba una lista de 600 nombres de los integrantes de la misma, y en la cual figuraba Fernando, quien no solo era cliente, sino que también organizaba encuentros de otros sujetos con menores de edad. Sin embargo, todos los datos oficiales de la investigación de Isabela mostraron que este policía no habría tenido nada que ver con este hecho en específico, ya que se encontraba de servicio en otro lugar junto con 3 compañeros más y solo habría atendido el crimen a través de la radio de su carro. El 30 de mayo, después de que saliera a la luz pública todo este escándalo en el que estaba relacionado con menores, él decidiría quitarse la vida.
El 1 de abril de 2008, el periódico Folha de São Paulo publicó lo que sería uno de los primeros informes del Instituto Médico Legal, donde se expresaba que había fuertes indicios de que la menor habría sido asfixiada antes de su caída. Y es que siempre se tuvieron muchas dudas sobre la causa de muerte de la niña y las heridas que su cuerpo demostraban. Entre esas diferentes fracturas que según expertos no correspondían específicamente a las del impacto de la caída. Exactamente 18 días después de la trágica noche, Anna Jatova aparentemente recuerda que días antes del crimen había perdido las llaves de su vivienda y que seguramente debido a esto alguien las había encontrado y entrado a su hogar. Era una historia que realmente no tuvo mucho sentido, pues la seguridad del edificio era muy buena y además estaba rodeado de un predio con paredes de entre 4 y 5 metros de alto, que a su vez tenía cercos sensoriales que al tocarlos accionaba una alarma. Entonces no es como que, huepucha, se me perdieron las llaves y y en el edificio que no hay seguridad, no. Según lo que dicen los medios de comunicación, de hecho era un edificio bastante seguro. Los Nardoni empezaban a convertirse en sospechosos, pues sumado al desespero de culpar a terceros una y otra vez, ahora se habían desentendido completamente del caso, a pesar de que siempre estuvieron muy pendientes. Ya no se comunicaban con las autoridades para preguntar sobre nueva información que se hubiera obtenido, lo cual pues es habitual entre los familiares de la víctima, pues obviamente quieren respuesta. Además, Alexandre estaba muy empeñado en su postura de que había sido un intruso quien había asesinado a su hija. Para él nunca hubo dudas, a pesar de que ninguna de sus pertenencias había desaparecido. La prensa vio crecer el caso segundo a segundo, llegando incluso a diarios internacionales como BBC, el Le Monde en Francia y Fox News. La opinión pública tomó partido al instante por Isabela, su padre y sobre todo su madrastra empezaron a ser profundamente odiados en todo Brasil y el mundo. Cada vez que eran citados a declarar, una multitud se lanzaba sobre ellos violentamente a gritos, llamándolos asesinos. La población estaba realmente enardecida, queriendo hacer justicia por manos propias. Cada una de las versiones que daba la pareja no encajaban para nadie. El foco de la investigación estaba puesto ahora sobre ellos mismos. El supermercado al que ellos habían ido aquella noche entregó a la policía las imágenes de las cámaras de seguridad. Allí se les veía como una familia normal, sin embargo, algo llamó fuertemente la atención de los detectives. Alexandre no tenía en esa filmación la misma camisa que llevaba puesta cuando bajó a ver a su hija en el piso. Cuando se pudo localizar aquella prenda, fue analizada y descubrieron que en las dos mangas había restos de la fibra de la red de seguridad de la ventana desde donde caería Isabela, misma fibra que había sido encontrada en las tijeras de su vivienda. La prueba era contundente. Para este momento ya se tendrían además los resultados de la sangre hallada en el vehículo de los Nardonis y en su apartamento. Esta, tal cual se sospechaba, correspondía a la víctima. Los registros telefónicos serían vitales para desenredar el caso. Ana había llamado a su papá y a su suegro desde su vivienda cuando ocurrieron los hechos, lo que permitió situarla a ella y a su esposo en tiempo y espacio en la escena del crimen. Escuchen pues que esto se pone más interesante. La compañía responsable del rastreador GPS instalado en el auto de Alexandre envía señales de satélite a un centro de operaciones para monitorear todos los movimientos del vehículo e incluso puede decir a qué hora se encendió o apagó el motor del mismo. Este dispositivo revelaría que el carro fue apagado a las 11:36 de la noche, así que sumando el intervalo de tiempo entre el momento en que se apaga el motor y la primera llamada a rescate, que fue a las 11:49 p.m, serían unos 13 minutos aproximadamente. Tiempo suficiente que, según los investigadores, se necesita para llevar a cabo lo ocurrido con Isabela y muy poco tiempo
para que pasara la versión que el padre había declarado de que un intruso había entrado, cortado la red, lanzar a la menor y escaparse sin ser visto por nadie. Además, ¿qué razón tendría para realizar un acto tan terrible? Entre las especulaciones y la suspicacia, muchos sospechaban que tal vez el padre de Alexandre, un abogado de impuestos de la zona, y la hija de este llamado Cristiane habrían ayudado a la pareja a limpiar la escena. Sin embargo, cuando fueron entrevistados, por obvias razones, lo negaron. Medicina forense declaró en su momento que si Ana y su esposo y padre de la víctima hubieran llamado a urgencias y la menor hubiera sido atendida de manera inmediata, podría haber tenido un 50% de probabilidad de sobrevivir, ya que después de la caída siguió con vida durante 30 o 40 minutos más. Incluso el examen que se le realizó para determinar la causa de su muerte reveló que, aunque el impacto recibido fue muy fuerte, lo que realmente acabó con su vida fue un paro cardiopulmonar. Los peritos que analizaron el cuerpo dijeron además que la pequeña habría sido arrojada sosteniéndola por las muñecas debido a las marcas que hallaron en sus manos y rodillas. Una de sus manos presentaba una fractura que había ocurrido mientras aún estaba viva. Es como si hubiera sido lanzada contra algo o la hubieran dejado caer, aclarando que esta no pertenecía a la caída del 6º piso. Tenía un golpe fuerte en su cráneo y el hecho de que tuviera su lengua entre los dientes, según los expertos, demostraba una clara evidencia de asfixia provocada. Esto sumado a unas marcas en su cuello y otros golpes en su rostro, principalmente uno en la frente y el que provocó el derramamiento de sangre y el cual parecía haber sido hecho con una llave de puerta o un anillo. Armas bastante extrañas para un ladrón, por supuesto. La hipótesis a la que apuntan las autoridades es que la niña habría sido atacada por su madrastra mientras aún estaba en el vehículo con un objeto desconocido, pudiendo ser un llavero o las mismas llaves. Esta herida le causaría un corte en la frente, lo que respondería a la sangre encontrada en el auto. Alexandre la subiría al apartamento y la arrojaría contra algún mueble, o bien también pudo llevarla en brazos y simplemente soltarla de manera brusca, por lo que su mano recibe el impacto quedando fracturada. Luego sería la madrastra quien procede a asfixiarla mientras la niña le gritaba a su padre: "Basta, papá, para", según lo que un vecino reportó haber escuchado. La pareja discute durante unos 2 o 3 minutos y seguidamente decide cortar la malla protectora de la ventana, evaluando minuciosamente el tamaño preciso para que pasara el cuerpo. Isabela sería introducida por el agujero mientras era sostenida de sus muñecas. Luego sería soltada al vacío estando aún con vida. El 7 de mayo de 2008, un juez dictó el arresto preventivo de Alexandre y Ana, siendo detenidos en el apartamento de la madre de esta mujer. Mientras todo el proceso avanzaba, diferentes expertos discutían todavía si en realidad la muerte de la menor fue un accidente o fue provocada. Incluso un doctor quiso sacar un libro titulado Caso Isabela, Nueva Verdad, donde defendía la tesis de que la niña cayó por accidente. Sin embargo, la madre de la víctima demandó a este hombre y evitó la circulación del escrito. Un forense también quiso sacar otro libro donde argumentaba que el hecho de que las lesiones ocurrieran cuando la pequeña estaba viva no significaba que fueran antes de la caída, ya que ella había muerto casi 50 minutos después. Respecto a la asfixia, dijo que podría haber sido causada por el impacto que recibió el sistema respiratorio por la caída. Esta edición también fue prohibida en Sao Paulo. Un médico forense junto con otros colegas reforzó la idea de que la víctima había sido asfixiada y que había encontrado una hemorragia menor en su cerebro, indicando que este hallazgo era común en los casos del síndrome del niño maltratado. Argumenta que también pudo observar un moretón en su antebrazo derecho, como si ella hubiera intentado engancharse en la red de la ventana o como si hubiese
como si se hubiese intentado aferrar de algo mientras caía. Sin embargo, más allá de los debates entre estos profesionales, se contaban con diversas pruebas contundentes que no permitían ser contrariadas. El 20 de abril de 2008, Alexandre y su esposa dieron una entrevista al programa brasileño llamado Fantástico, en donde fueron sometidos a un supuesto detector de mentiras. El reportaje se realizó en la casa de uno de sus amigos y allí se les observa educados y bien vestidos. Mientras hablaban del crimen, este hombre se mostró muy tranquilo y nunca lloró, al contrario de Ana, quien lo hizo durante toda la entrevista. La madrastra aseguró que siempre fue con Isabela igual que como con sus otros dos hijos, diciendo que a los tres los trataba por igual. Describió a la niña como una criatura alegre y dócil. Ante esto, el detector apuntó a verdad. También dijo que sus hijos lloran mucho porque la extrañan. Nuevamente, el detector apuntó a verdad. Cuando Alexandre se quejó de que no podían ir al cementerio para despedir a su hija por culpa de la gente que los hostigaba y por su propia seguridad, el aparato señaló falso. Además, cuando aseguró que sus vidas antes de lo ocurrido eran alegres, siempre bromeando y pasándola bien, indicó también que era falso. Su mujer, en lágrimas, aseguraba que adoraba que Isabela jugara y que siempre hacía todo lo posible para que fuera feliz, ya que eran una familia muy unida. El detector delataría su poca honestidad, apuntando a falso. El juicio por la muerte de Isabela comenzó el 22 de marzo de 2010. Una de las primeras en testificar fue su madre, y allí hablaría sobre los celos enfermizos que la pareja de su ex sentía hacia ella. Incluso, según otros testigos revelaron, Ana no soportaba que Alexandre y Carol se comunicaran, cosa que netamente hacían por la hija que tenían en común. Esta mujer sentía que su pareja aún estaba enamorado de su ex y sentía temor de que en cualquier momento la dejara para regresar con ella. Es por esta razón que la quería lejos de su nuevo hogar, y eso incluía también a Isabela, a quien no soportaba en su casa 2 fines de semana cada mes. De hecho, la menor solía regresar a su vivienda antes de tiempo, ya que no la pasaba nada bien con su padre y madrastra. Sin embargo, nunca le contó demasiado sobre lo que vivía allá a su madre. Incluso se hace mención a la extraña llamada que Ana le hizo el día de los hechos a Carol, donde en medio de toda su gritería la acusó de que todo fue por culpa de ella. Adicionalmente, la progenitora menciona ante el juez que había sido amenazada de muerte por su ex esposo cuando en una ocasión le reclamó la manutención de su hija. Los acusados testificarían por separado y ambos negaron su culpabilidad en los hechos. Ana lloraba y aseguraba que jamás hubiese hecho algo así a Isabela, ya que la quería mucho. Dijo también que un policía la había intimidado para aceptar el crimen en cierto momento, pero que todo había sido un accidente. Cuando la cuestionaron sobre la teoría que dio al inicio sobre un intruso, ella aseguró no acordarse de haber dicho eso. Memoria selectiva, hombre. En cuanto a Alexandre, fue fuertemente cuestionado sobre el por qué no pensó nunca en tratar de ayudar a su hija sabiendo que aún estaba viva. Pero él respondió que estaba en estado de shock y que por eso no hizo nada. Debido a la insistencia del fiscal, después respondió ya que en realidad no actuó, ya que un vecino le dijo que no tocara a la menor hasta que no llegaran los paramédicos. Versión, por supuesto, contrario a la que dio en un inicio. La pareja fue condenada por homicidio calificado el 27 de marzo de 2010. Alexandre Nardoni tendría que cumplir 31 años, 1 mes y 10 días en prisión, mientras que su compañera fue sentenciada a 26 años y 8 meses. A las afueras de la audiencia, una multitud festejó con fuegos artificiales la decisión. Carol brindaría más tarde una entrevista donde confesaría que el momento más difícil era cuando regresaba a su vivienda después de trabajar. En ese instante se desmoronaba y notaba aún más la ausencia de su hija. Por esto mismo había tomado la decisión de regresar pronto a su empleo, pues esto al menos la mantenía ocupada. Respecto al juicio, dijo que se siente que se hizo justicia, pero que su vida había cambiado para siempre, pues su hija nunca regresaría.
6 años después de los hechos, Ana y Alexandre obtuvieron un beneficio y ahora tienen el régimen carcelario semiabierto, por lo que tienen derecho a salir a trabajar fuera de prisión y a algunas salidas temporales. Hasta el día de hoy continúan defendiendo su inocencia, aunque ahora se encuentran divorciados. Nadie en Brasil olvida a Isabela e incluso su historia fue contada en el canal Discovery Channel con la serie de casos reales llamada Instinto Asesino. La pequeña tendría al día de hoy 19 años, pero lastimosamente su propio padre no le permitió vivir esto y le arrebató la vida que le regaló para arrojarla a los brazos de la muerte. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo enorme y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. No sin antes recordarles que se cuiden mucho, por favor. En serio. Chao.